72 horas después de decirme, arréglate solo, estaban suplicando mi ayuda. Eran las 9 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran golpes desesperados. El tipo de golpes que da a alguien que siente que el mundo se le está cayendo encima y que la única salida está al otro lado de esa puerta. Me levanté despacio, con mi taza de café en la mano, sin apurarme. Hacía mucho tiempo que había dejado de correr para nadie. Cuando abrí, los vi a los tres. Gustavo estaba al frente, mi hijo mayor, 44 años, siempre tan seguro de sí mismo, siempre con esa sonrisa de hombre que cree que el mundo le pertenece. Pero esa mañana no había sonrisa. Había ojeras de 2 días sin dormir. Había una camisa arrugada que olía a encierro y a miedo. Había algo en sus ojos que yo nunca le había visto. Súplica. Detrás de él estaba Lorena, con los brazos cruzados y la mirada baja. Y al fondo, Iván, el más chico, con las manos metidas en los bolsillos como niño al que van a regañar. Gustavo abrió la boca. «Papá, la empresa se está cayendo». El banco limitó las operaciones importantes al no contar con la validación completa del representante legal. Los proveedores nos bloquearon, los empleados se están yendo. Necesitamos las claves. Por favor. Me quedé en el umbral de la puerta, con mi café en la mano, mirándolos en silencio. 72 horas antes, ese mismo hombre me había mirado a los ojos delante de un abogado, delante de mis otros hijos, delante de don Aurelio, que nos conocía desde que la empresa era apenas un sueño, y me había dicho con una voz fría y calculada, «Ya no te necesitamos, papá, arréglate solo». 72 horas. Eso fue todo lo que tardó para que todo lo que construí durante años empezara a volverse en su contra. Yo no dije nada todavía, solo los miré y bebí un sorbo de mi café. Porque para entender lo que pasó en esa puerta, primero tienen que saber quién soy yo, y todo lo que callé durante más de 2 décadas. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Rodrigo Ferreiro. Tengo 68 años y durante 23 años fui el hombre que nadie veía. No lo digo con amargura, lo digo como quien describe el color del cielo, como un hecho simple, sin adorno. Fui el tornillo que sostiene toda la estructura, ese que nadie nota hasta que se cae, el que llega primero y se va último, el que recuerda las fechas, los contratos, los números, las claves, el que sabe exactamente cuánto vale cada cosa y a quién le debemos qué. La empresa la fundamos Carmen y yo cuando teníamos 45 años, una distribuidora de materiales de construcción en Puebla. Empezamos con una bodega rentada, una camioneta usada y una deuda que nos quitaba el sueño. Carmen llevaba las ventas, yo llevaba los números, ella era la cara, yo era la columna. Los primeros años fueron duros. Hubo meses en que no alcanzaba para pagar a los proveedores y para comer bien. Hubo noches en que Carmen y yo nos sentábamos a la mesa después de que los muchachos se dormían y revisábamos los números en silencio, cada uno sabiendo lo que el otro pensaba y ninguno queriendo decirlo en voz alta. Pero salimos adelante, siempre salimos adelante. Para ese momento en que todo esto ocurrió, la empresa ya movía varios millones de pesos al mes. No éramos una operación pequeña. Teníamos contratos con distribuidores en otros estados, una cartera de clientes consolidada y una estructura que había tardado más de 2 décadas en construirse. Por eso lo que pasó tuvo el peso que tuvo. Durante años fui yo quien evitó delegar las áreas críticas del negocio, no porque desconfiara de todos, sino porque así funcionábamos mejor. Yo conocía los tiempos del SAT, las condiciones del banco, los temperamentos de cada proveedor. Era más eficiente que todo pasara por mí. Nadie me lo pidió, yo lo asumí, y nadie, en todos esos años, tuvo razón para quejarse de los resultados. Yo era quien concentraba el control de la firma y las claves críticas del sistema.
incluso por encima del contador externo que en distintos periodos había trabajado con nosotros, como había sido durante años. Era una decisión práctica que con el tiempo se volvió invisible, parte del aire que respiraba la empresa. Nadie la cuestionó mientras todo funcionó. Cuando Carmen murió, hubo un proceso de sucesión. Sus acciones se distribuyeron entre los 3 hijos, como ella lo había dejado indicado. Yo no quise tocar lo que era de ella. Me quedé con mi 42% original y dejé que ellos manejaran el resto. Creo que eso fue lo que Gustavo interpretó como debilidad. Cuando Gustavo entró a trabajar con nosotros, tenía 22 años y una seguridad que a mí me recordaba a su madre. Entró a ventas y era bueno. Demasiado bueno, tal vez. El tipo de bueno que empieza a creer que el éxito es mérito propio y no parte de algo más grande. Lorena llegó después, más discreta, más cuidadosa, llevaba el área de recursos humanos y lo hacía bien, aunque siempre mirando más hacia Gustavo que hacia sus propias convicciones. Iván, el más chico, entró casi a la fuerza. No tenía vocación para el negocio y los 3 lo sabíamos. Pero era mi hijo y le di un lugar porque así funcionan las familias, o así creía yo que funcionaban. Carmen murió hace 4 años, un infarto fulminante, de esos que no avisan ni dan tiempo de despedirse. Se fue un martes por la mañana mientras preparaba el desayuno, y el mundo dejó de tener el mismo color desde ese día. Yo seguí. Seguí porque no sabía hacer otra cosa. Seguí porque la empresa era también su legado, y no podía dejarla caer. Yo seguía siendo socio y representante legal registrado ante todas las instancias. Y eso no se elimina con una reunión, por mucho que alguien traiga un abogado de traje gris y 3 hojas de papel. Pero algo cambió después de Carmen. Gustavo empezó a tomar decisiones sin consultarme, pequeñas al principio. Un contrato nuevo aquí, un proveedor diferente allá. Yo lo observaba y callaba porque pensaba que era su manera de crecer, de asumir responsabilidad. Lorena seguía sus pasos sin chistar. Iván hacía lo que le decían, y yo seguía siendo el que llegaba a las 7 de la mañana a revisar los estados de cuenta, el que hablaba con el banco cuando había un problema, el que conocía de memoria los números de contrato con cada proveedor, el que tenía registrada ante el SAT la firma autorizada de la empresa, el que guardaba en un cajón de madera, en mi escritorio de siempre, cada clave, cada acceso, cada documento que hacía funcionar esa maquinaria. Nadie me lo pidió, nadie me lo agradeció, simplemente era así. Lo que yo no sabía o no quería ver es que mientras yo cargaba esa maquinaria sobre los hombros, Gustavo ya estaba hablando con un abogado, ya estaba planeando una reestructuración, ya había decidido que yo era una pieza que se podía reemplazar, que se podía tirar. La señal llegó un martes por la noche, exactamente 4 años después de la muerte de Carmen. Coincidencia que todavía me pesa. Gustavo me llamó al celular cuando ya eran las 9. Voz tranquila, casi amable, lo cual debió haberme puesto alerta desde el primer segundo. «Papá, mañana hay una junta, importante, a las 10 en la oficina». «¿De qué se trata?», le pregunté. «Del futuro de la empresa», dijo, y colgó. Así, sin más, sin darme tiempo de preguntar nada. Me quedé con el teléfono en la mano, en el silencio de esa casa que desde hace 4 años siento demasiado grande. Miré la foto de Carmen que tengo en la sala. Ella sonreía como siempre. Yo no podía sonreír esa noche, porque algo en mi pecho, algo que los años te enseñan a reconocer aunque no sepas nombrarlo, me estaba diciendo que lo que venía no era una junta ordinaria. Esa noche no dormí bien. Me levanté 2 veces. Caminé por la cocina. Me serví un vaso de agua que no tomé. Y cuando por fin cerré los ojos, lo último que pensé fue en el cajón de madera de mi escritorio, en todo lo que guardaba adentro, en todo lo que ellos no sabían que yo tenía.
Hay reuniones que uno siente en los huesos antes de que empiecen. Llegué a la oficina a las 9:45, 15 minutos antes, como siempre. Toda la vida llegué antes que todos porque así me enseñó mi padre. El que llega primero controla el terreno. Pero esa mañana, cuando entré por la puerta principal de la distribuidora que Carmen y yo habíamos levantado desde cero, me di cuenta de que el terreno ya no era mío. Había un hombre sentado en la sala de juntas que yo nunca había visto. Traje gris, portafolio negro, cara de quien cobra por hora y sabe que le van a pagar bien. Estaba revisando unos documentos con la concentración de alguien que ya conoce el desenlace de la historia y solo está esperando que los demás lleguen para representar su papel. Don Aurelio estaba acomodando unas sillas en el rincón. Me miró cuando entré. Solo un segundo. Pero en ese segundo vi algo que me heló la sangre. Lástima. Don Aurelio, que llevaba 18 años con nosotros y nunca había tenido una expresión que no fuera de lealtad tranquila, me miraba con lástima. «Buenos días, don Rodrigo», dijo, y apartó la vista demasiado rápido. Gustavo entró 5 minutos después con Lorena. Iván llegó último, como siempre, con esa manera de caminar que tiene, como si cada paso fuera un esfuerzo que preferiría no hacer. Ninguno me abrazó. Ninguno me dio la mano. Gustavo me señaló una silla con un gesto breve, casi imperceptible, como quien le indica el lugar a un empleado nuevo. Me senté. El hombre del traje gris se presentó como el licenciado Rafael, asesor legal especialista en reestructuraciones empresariales. Habló durante 20 minutos con la fluidez de quien ha dado ese mismo discurso docenas de veces. Habló de modernización, de eficiencia operativa, de un nuevo modelo de gestión que llevaría a la empresa a una etapa de crecimiento que el modelo actual no podía garantizar. Yo escuché. Lorena tenía los ojos fijos en la mesa. Iván miraba por la ventana. Gustavo me observaba de reojo, calibrando mi reacción con esa habilidad suya para leer a las personas que heredó de su madre y usaba de manera muy distinta a como ella lo hacía. Cuando el licenciado Rafael terminó, hubo un silencio. Entonces, Gustavo habló. «Papá, lo que el licenciado está explicando es que necesitamos separar la parte administrativa de la parte familiar. La empresa ha crecido y requiere una gestión más profesional». Hizo una pausa. Se acomodó en la silla. «Ya no va a ser necesario que vengas todos los días. De hecho, ya no va a ser necesario que vengas». Lo miré. Esperé. «Hemos decidido contratar a un despacho externo para llevar la contabilidad y la relación con el SAT. También vamos a cambiar las firmas autorizadas en el banco. El licenciado Rafael ya tiene todo preparado para hacer la transición. Solo necesitamos que firmes algunos documentos para formalizar tu salida». «¿Mi salida?», repetí, no como pregunta. Como quien repite una palabra en otro idioma para asegurarse de haberla entendido bien. «Sí», dijo Gustavo, y entonces hizo algo que no esperaba. Me miró directo a los ojos, sin parpadear, con esa frialdad que yo nunca le había conocido y que en ese momento me resultó completamente ajena, como si estuviera mirando a un extraño con la cara de mi hijo. «Ya no te necesitamos, papá. Arréglate solo». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que había conocido en esa sala. Lorena siguió mirando la mesa. Iván cerró los ojos un momento como si quisiera no estar ahí. Don Aurelio, desde el rincón, se quedó completamente inmóvil. Los empleados que pasaban por el pasillo de cristal no sabían lo que ocurría adentro, pero sentían que algo grave estaba ocurriendo. Lo veía en la manera en que aminoraban el paso sin detenerse. Yo no alcé la voz, no golpeé la mesa, no hice ninguna de las cosas que tal vez ellos esperaban o tal vez temían. Solo sostuve la mirada de Gustavo durante 3 o 4 segundos, que debieron parecerle muy largos. Y luego miré al licenciado Rafael.
¿Qué documentos necesita que firme?, pregunté. El licenciado abrió su portafolio con una eficiencia que me resultó ofensiva. Me extendió 3 hojas. Las leí despacio, palabra por palabra, mientras en la sala nadie decía nada. Era una renuncia a mis funciones operativas y un acuerdo de transición. Nada sobre mis derechos como socio fundador. Nada sobre la evaluación de mi parte de la empresa. Nada sobre los 23 años de trabajo que estaban pretendiendo borrar con 3 hojas de papel. Los dejé sobre la mesa sin firmar. Lo voy a revisar con mi propio abogado, dije. Me levanté. Tomé mi saco del respaldo de la silla. Cuando tengan una propuesta completa que incluya la evaluación de mi participación societaria, me avisan. Gustavo frunció el ceño. Era la primera vez que el guión no salía como él lo había ensayado. «Papá, esto no es una negociación. Todo en la vida es una negociación, hijo», lo interrumpí. Fue la última cosa que le dije en esa sala. Todo. Salí sin voltear. Caminé por el pasillo que yo mismo había mandado a pintar hacía 3 años. Pasé frente a las oficinas que yo había amueblado. Crucé la bodega donde todavía olía a cemento y a madera, igual que el primer día. Saludé a 2 empleados que me miraron con la misma expresión que don Aurelio, lástima mezclada con miedo. El miedo de quien presencia algo que no entiende, pero siente que es grave. Salí a la calle. El sol de Puebla pegaba fuerte esa mañana. Me detuve un momento en la banqueta, respiré y saqué el celular. Marqué el número del licenciado Bernardo. Contestó al segundo timbrazo. «Rodrigo, ¿qué pasó?» «Necesito verte hoy», dije. «Esta noche, si puede ser. Es urgente». Hubo una pausa breve. «¿Qué tan urgente?» Lo pensé un segundo mientras miraba la fachada de la empresa. El letrero que Carmen había elegido, el color que yo había aprobado, la dirección que aparecía en cada factura que yo había timbrado durante más de 2 décadas. «Muy urgente», dije. «Ellos acaban de cometer un error muy grande y todavía no lo saben. Un hombre que grita cuando lo traicionan le avisa al enemigo cuánto le duele. Manejé de regreso a la casa sin música, sin radio, sin nada. Solo el ruido del motor y el silencio dentro de mí que se iba acomodando, tomando forma, convirtiéndose en algo que todavía no sabía nombrar, pero que se sentía extrañamente parecido a la calma. No era paz, era otra cosa. Era la calma del hombre que acaba de recibir un golpe muy fuerte y que en lugar de caer, siente que algo dentro de él despertó. Llegué a la casa a las 11:30 de la mañana. Entré, dejé el saco sobre el sillón, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Carmen y yo habíamos pasado noches enteras revisando números. La misma donde habíamos festejado el primer año con ganancias reales. La misma donde ella me había tomado la mano una noche de tormenta y me había dicho: «Rodrigo, pase lo que hemos construido nadie nos lo puede quitar». Me quedé mirando el vaso de agua durante un buen rato. Luego fui a mi cuarto. Abrí el closet. En el estante de arriba, detrás de unas cajas que nadie había tocado desde la muerte de Carmen, estaba el portafolio de piel café que mi padre me había regalado cuando cumplí 40 años. Adentro guardaba lo que siempre había guardado: documentos, los importantes, los que uno nunca deja en la oficina porque sabe, con esa intuición que da la experiencia, que hay cosas que no deben estar donde otros pueden alcanzarlas. Lo abrí sobre la cama. Estaba todo. La copia certificada del acta constitutiva de la empresa, con las firmas de Carmen y las mías. El documento que acreditaba mi participación societaria. 42% del capital. Los contratos firmados con los 3 proveedores principales, todos con mi firma como representante legal. Mi copia del contrato bancario empresarial, donde constaba que yo era el único titular autorizado para operaciones de cierta envergadura. Y al fondo, en un sobre amarillo que no había abierto en meses, las claves de acceso al sistema contable, al portal del SAT y a la plataforma bancaria empresarial.
Yo era quien concentraba el control de esas claves críticas, incluso por encima del contador externo que en distintos períodos había trabajado con nosotros, como había sido durante años. Las claves que ninguno de mis hijos me había pedido nunca, porque nunca creyeron necesitarlas. Porque siempre asumieron que yo estaría ahí para usarlas. Volví a guardar todo con cuidado, cerré el portafolio y respiré. A las 2 de la tarde sonó el celular. Era Iván. No contesté. A las 4 llamó Lorena. Tampoco contesté. A las 6:30 llegó un mensaje de Gustavo. Solo decía: «Papá, los documentos necesitan tu firma esta semana. Es un trámite». Lo leí, lo dejé en visto y apagué la pantalla. A las 9 de la noche llegué al despacho del licenciado Bernardo. Bernardo tenía 55 años y una manera de escuchar que yo siempre había admirado. No interrumpía, no adelantaba conclusiones, dejaba que el otro hablara hasta el fondo, hasta que ya no quedara nada por decir y solo entonces abría la boca. Lo había conocido 17 años atrás en un problema con un proveedor que quiso demandarnos. Y desde entonces era el único abogado al que yo llamaba cuando algo era de verdad serio. Le conté todo. Desde la llamada de Gustavo la noche anterior hasta el momento en que salí de la sala de juntas. Le hablé del licenciado Rafael, de los 3 documentos sin firma, de la mirada de don Aurelio, del silencio de Lorena, de la voz fría de Gustavo diciendo esas palabras que todavía me resonaban en algún lugar del pecho. Bernardo escuchó sin mover un músculo. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos. Luego se quitó los lentes, los limpió despacio con un paño y me miró. ¿Firmaste algo? Nada. ¿Tienes la copia certificada del acta constitutiva? En mis manos, los contratos con proveedores, todos, con mi firma como representante, el control del acceso al SAT, yo concentro la e-firma y las claves críticas del sistema, incluso por encima del contador externo, como ha sido durante años. Firmas bancarias, sin mi autorización no pueden hacer movimientos de envergadura. Está en el contrato original y nunca lo modificamos. Bernardo puso los lentes sobre el escritorio. Se reclinó en su silla y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de quien acaba de entender el tablero completo de una partida de ajedrez. «Rodrigo», dijo despacio, como saboreando cada palabra, «ellos no saben lo que acaban de hacer». «No», coincidí. «Contrataron a un despacho externo para reemplazarte en contabilidad y SAT. ¿Sabes cuánto tiempo tarda ese proceso de sustitución de representante legal ante el SAT? Al menos 15 días hábiles en condiciones normales», dije, «siempre que toda la documentación esté completa. Y ellos no tienen toda la documentación completa porque parte de ella está en mi portafolio». Bernardo asintió lentamente. «Y mientras tanto, la empresa no puede emitir facturas válidas ni operar con normalidad dentro del sistema. No puede hacer pagos autorizados. No puede mantener su operación normal con los proveedores principales». Hizo una pausa. «¿Cuándo vence el pago al proveedor más grande?» «El jueves», dije. 280,000 pesos correspondientes a un proveedor clave dentro de una operación mucho mayor. El silencio que siguió tenía el peso de esa cifra flotando en el aire. «¿Qué quieres hacer, Rodrigo?», me preguntó Bernardo. «No como estratega, como amigo». Lo pensé. Pensé en Carmen. Pensé en la bodega que olía a cemento el primer día. Pensé en 23 años de llegar antes que nadie y quedarme después que todos. Pensé en los 3 documentos que no firmé esa mañana. «Quiero lo que es mío», dije, «ni más ni menos. Mi 42% valuado de manera justa. Una salida digna. Y que quede muy claro en papel y con firma que lo que construí no se puede borrar con 3 hojas de papel
y un abogado de traje gris. Bernardo tomó una pluma. «Entonces, mañana empezamos», dijo. Salí del despacho a las 11 de la noche. El aire de Puebla estaba fresco, casi frío. Caminé hasta el coche despacio, sin prisa. Antes de subir, saqué el celular y vi 3 llamadas perdidas más de Iván, una de Lorena y un mensaje nuevo de Gustavo que decía: «Papá, necesitamos esas firmas, no compliques las cosas». Guardé el teléfono sin responder. No era yo el que estaba complicando las cosas se iban a complicar solas, y muy pronto. El silencio de un teléfono que no contestas tiene un poder que muy poca gente conoce. Dormí mejor esa noche que en muchos meses. No sé si fue el cansancio o la conversación con Bernardo, o simplemente que por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de algo, que no estaba a la deriva, que había un rumbo, aunque todavía no se veía claro en el horizonte. Me levanté a las 6:30. Preparé café, calenté un par de tortillas, me senté frente a la ventana de la cocina que da al jardín pequeño que Carmen llenó de macetas hace años y que yo sigo regando cada tercer día sin saber muy bien por qué. Tal vez porque es la única manera que tengo de seguir hablando con ella sin palabras. A las 8:04 sonó el teléfono. Era un número que no tenía guardado. Lo dejé ir. 2 minutos después, el mismo número. Lo dejé ir otra vez. Al tercer intento contesté. «¿De bueno? ¿Señor Ferreiro?» Era una voz joven, profesional, ligeramente tensa. «Le habla el licenciado Héctor de un despacho contable externo que sus hijos contrataron. Necesitamos coordinar con usted la transferencia de accesos al sistema del SAT y la plataforma bancaria. ¿Cuándo podría recibirnos?» Lo escuché completo. Luego hice una pausa larga, del tipo que incomoda al otro. «Licenciado Héctor», dije finalmente, «cualquier gestión relacionada con mis derechos como socio y representante legal registrado de la empresa deberá canalizarla a través de mi abogado. Le voy a dar el número del licenciado Bernardo. Él le dirá cómo proceder». Silencio del otro lado. «Señor Ferreiro, es que el proceso requiere su cooperación directa para no generar retrasos que afecten la operación de la empresa». «Eso lo entiendo perfectamente», dije, y lo decía en serio. «El número del licenciado Bernardo es el siguiente». Le dicté el número despacio, número por número, con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Colgué, me terminé el café y miré las macetas de Carmen un momento más. Lo que ese licenciado todavía no sabía era que cambiar al representante legal ante el SAT no es un trámite de un día ni de 2. Requiere documentación específica, requiere la firma del representante saliente, requiere un proceso de validación que en condiciones normales tarda al menos 15 días hábiles, siempre que toda la documentación esté completa. Y la documentación de mis hijos no estaba completa porque parte de ella vivía en mi portafolio de piel café. Las condiciones de la empresa de mis hijos estaban muy lejos de ser normales. Me lo confirmó don Aurelio esa misma tarde. Don Aurelio llevaba 18 años con nosotros. Había entrado como chofer cuando la empresa tenía una sola camioneta y con los años se había convertido en algo difícil de definir. Parte empleado, parte testigo, parte conciencia del negocio. Era un hombre de pocas palabras y lealtades muy claras, y aunque nunca habíamos tenido una conversación abierta sobre lo que estaba pasando, él sabía, y yo sabía que él sabía, y los dos sabíamos que eso era suficiente. Me llamó a las 4 de la tarde desde su celular personal. «Don Rodrigo, perdone que lo moleste». «Nunca es molestia, Aurelio. ¿Cómo está todo?» Hubo una pausa. «Pues hay movimiento», dijo, eligiendo las palabras con ese cuidado suyo de hombre honesto que no quiere meterse en lo que no le corresponde, pero tampoco puede quedarse callado.
El licenciado que trajeron estuvo aquí desde temprano. Estuvo pidiendo papeles, contratos, claves. La señorita Lorena andaba buscando en los cajones de su escritorio, don Rodrigo, el que está junto a la ventana. El cajón junto a la ventana. Mi cajón. El que siempre estaba con llave. La llave que yo me había llevado en el bolsillo el día de la junta, sin hacer ningún show de ello, simplemente porque era mi llave y era mi cajón y no había ninguna razón para dejarla. ¿Encontraron algo?, pregunté. No, dijo don Aurelio. Y en ese no había un alivio que él no intentó disimular. ¿Y el sistema de facturación? Otra pausa, más larga. Llevan desde las 10 de la mañana intentando emitir las facturas de los pedidos de esta semana. El sistema les pide una clave que ninguno tiene, don Rodrigo. El licenciado Héctor estuvo 1 hora en el teléfono con soporte técnico del SAT. Le dijeron que sin la firma del representante legal registrado, la empresa no puede emitir facturas válidas ni operar con normalidad dentro del sistema. Que tienen que iniciar un proceso de sustitución. Don Aurelio bajó la voz. Los empleados no entienden bien lo que está pasando, pero sienten que algo grave está ocurriendo. Hay caras largas en toda la oficina. ¿Cuánto tiempo les dijeron que tarda ese proceso? Al menos 15 días hábiles, en condiciones normales, siempre que tengan la documentación completa, dijo don Aurelio. Y por lo que escuché, no la tienen toda. Lo dejé respirar un momento. Don Aurelio, le agradezco mucho. Cuídese. Usted también, don Rodrigo. Una pausa final. Y no se raje. Sonreí. La primera sonrisa real en 2 días. No me voy a rajar, le dije. Colgué y me quedé pensando en lo que eso significaba para la empresa. Sin poder emitir facturas válidas ni operar con normalidad dentro del sistema, los clientes no podían recibir sus pedidos de manera formal. Sin facturas, no había cobros. Sin cobros, no había flujo. Y el jueves vencía el pago de 280,000 pesos correspondientes a un proveedor clave dentro de una operación mucho mayor, un pago que requería autorización bancaria con mi firma, una firma que yo no había dado ni pensaba dar hasta que hubiera un acuerdo justo sobre mi salida. A las 6 de la tarde sonó el celular. Era Iván. Esta vez contesté. «¿Papá?», dijo. Su voz sonaba diferente a la de siempre, más delgada. «Papá, necesito que me expliques qué está pasando con el sistema del SAT. El contador que contratamos dice que sin tus claves no puede hacer nada. ¿Qué necesitas para darnos acceso?» «Lo que necesito, Iván, ya lo sabe el licenciado Bernardo. Él tiene mis instrucciones. Papá, por favor, no hagas esto más complicado de lo que...» «Iván», lo interrumpí con la misma calma con que había hablado todo el día. «Yo no estoy complicando nada. Yo solo estoy haciendo lo que siempre hice, proteger lo que es mío. Hablen con Bernardo», colgué. Al día siguiente por la mañana me llegó un mensaje de Gustavo. No era como los anteriores. Este era más largo. Decía que el proveedor principal había llamado para confirmar el pago, que sin ese pago suspendería los envíos, que había 32 empleados que dependían de que la operación no se detuviera, que yo estaba siendo irresponsable, que estaba actuando por despecho. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Y pensé que hacía 23 años que yo cargaba la responsabilidad de esos 32 empleados sobre los hombros en silencio, sin que nadie me lo agradeciera, y que había tardado exactamente 48 horas en que mi hijo descubriera lo que eso significaba. Todavía le faltaba descubrir lo peor. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La experiencia es una de ellas. El jueves amaneció nublado en Puebla. Uno de esos días grises que no terminan de decidirse entre la lluvia y el sol, que se quedan en un término medio incómodo, como muchas de las situaciones que la vida nos pone enfrente.
Me levanté temprano, regué las macetas de Carmen, preparé el desayuno con calma y a las 9 de la mañana ya estaba sentado frente al escritorio de Bernardo, revisando los avances de lo que habíamos empezado 3 días antes. El fideicomiso estaba casi listo. El licenciado Bernardo tenía relación de años con una institución fiduciaria de confianza. No era la primera vez que armaban una operación así bajo presión, y eso hizo posible avanzar en tiempo récord. Bernardo había identificado los activos que correspondían a mi 42%, una parte proporcional de la bodega principal, valuada en 3.800.000 pesos, según el último avalúo, más mi participación en el capital de trabajo, más los derechos sobre 3 contratos de distribución exclusiva que yo había negociado personalmente hacía años y que representaban casi el 40% de los ingresos anuales de la empresa. Cuando vi los números completos sobre la mesa, entendí por qué Gustavo había querido que yo firmara esos 3 documentos sin leerlos bien. Sin un avalúo real, sin un abogado de mi lado, probablemente habría aceptado una cantidad que no representaba ni la mitad de lo que me correspondía. ¿Cuánto estamos hablando en total?, le pregunté. Bernardo había contactado de inmediato a un valuador certificado con quien trabajaba regularmente. En pocos días hábiles, trabajando de manera intensiva y con información ya organizada, el hombre había producido un documento de 16 páginas. Bernardo acomodó los papeles y me miró por encima de sus lentes. Considerando todos los activos, tu participación societaria está valuada en aproximadamente 2.300.000 pesos. Hizo una pausa. Y eso siendo conservadores. 2.300.000 pesos. 23 años de trabajo. De llegar primero y quedarme último. De cargar la maquinaria sobre los hombros sin pedir reconocimiento. ¿Y si no quieren pagar?, pregunté. Entonces vamos a juicio, dijo Bernardo con la tranquilidad del hombre que conoce cada paso del camino. Y en juicio, con la documentación que tienes, ganas. Antes de que pudiera responder, sonó mi celular. Era don Aurelio. Don Rodrigo, perdone. El señor Gustavo tuvo una discusión muy fuerte con el licenciado Héctor hace un rato. Muy fuerte. Se escuchó en toda la oficina. ¿Qué pasó? El licenciado Héctor le explicó que sin la firma de usted no puede completar el proceso ante el SAT. Que los plazos empiezan a correr hasta que usted firme el documento de sustitución y que eso toma al menos 15 días hábiles en condiciones normales, siempre que toda la documentación esté completa, que mientras tanto la empresa no puede emitir facturas válidas ni operar con normalidad dentro del sistema. Una pausa breve. El señor Gustavo le preguntó si había alguna manera de saltarse ese proceso. El licenciado le dijo que no, que cualquier factura emitida fuera del sistema en este momento sería inválida y podría generar una auditoría. Cerré los ojos un momento. Una auditoría. La palabra que ningún empresario quiere escuchar jamás. ¿Cómo reaccionó Gustavo? Golpeó la mesa, don Rodrigo. Gritó que cómo era posible que todo dependiera de un viejo. Así dijo. Otra pausa. Perdone que se lo repita. No se preocupe, Aurelio, dije, y era verdad, porque esas palabras ya no me dolían de la misma manera. Habían pasado por algo dentro de mí y habían salido convertidas en certeza. Y los empleados no entienden lo que está pasando, pero sienten que algo grave está ocurriendo, don Rodrigo. Algunos ya saben que el pago al proveedor no salió hoy. El señor Iván intentó llamar al banco para gestionar una transferencia. Le informaron que las operaciones de envergadura requieren su firma o un poder notarial específico que acredite la sustitución de representante, y que ese poder tiene que estar validado ante notario con documentación societaria completa. Don Aurelio respiró. El señor Iván no sabía eso.
Claro que no lo sabía, ninguno de los tres lo sabía, porque durante 23 años nunca habían necesitado saberlo. Yo me había encargado de que todo funcionara de manera tan silenciosa y tan eficiente que ellos habían llegado a creer que las cosas funcionaban solas. Ningún sistema funciona solo. Siempre hay un hombre detrás, y cuando ese hombre desaparece, el sistema se detiene. Don Aurelio, le agradezco mucho. Cuídese. Que Dios lo bendiga, don Rodrigo. Colgué y le conté a Bernardo lo que había pasado. Él asintió despacio mientras tomaba notas. El proveedor principal va a suspender los envíos el lunes si no recibe el pago, dijo. Ese proveedor abastece el 60% del inventario. Sin inventario, la empresa no puede sostener su operación normal ni cumplir con los pedidos principales. Y en este negocio, perder un cliente grande es perderlo para siempre. Me levanté y caminé hacia la ventana del despacho. Afuera, Puebla seguía gris y sin decidirse. Pensé en los 32 empleados. Pensé en que ellos no tenían la culpa de nada. Bernardo, dije sin voltear, ¿podemos estructurar esto de manera que los empleados no resulten afectados? Hubo un silencio pensativo. Es posible, dijo finalmente. Si llegamos a un acuerdo rápido y tú autorizas las operaciones mínimas necesarias para mantener la nómina, sí. Pero eso requiere que Gustavo se siente a negociar de verdad. ¿Y si no quiere sentarse? Entonces el lunes, la empresa no puede sostener su operación normal, dijo Bernardo con una calma casi quirúrgica. Y para el final de la semana siguiente, Gustavo va a entender que tirar a su padre a la calle fue el error más caro de su vida. Esa noche llegué a la casa pasadas las 10. Había un coche estacionado frente a la puerta que reconocí de inmediato, el de Lorena. Ella estaba sentada en los escalones de la entrada, con el abrigo cerrado hasta el cuello y los brazos abrazándose a sí misma. Cuando me vio llegar se puso de pie. Tenía los ojos rojos. Llevaba horas ahí, calculé. Me detuve frente a ella. «Papá», dijo, y su voz se quebró en esa sola palabra. La miré en silencio. Esperé. «Gustavo no sabe que vine», continuó. Bajó la voz. «Papá, las cosas se están poniendo muy mal. Yo no quería que las cosas llegaran hasta aquí. Quiero que sepas eso». La observé. Era mi hija, los mismos ojos de Carmen cuando estaba asustada. «¿Y por qué no lo dijiste en la junta, Lorena?», pregunté, sin dureza, con la pregunta honesta de un padre que todavía quiere entender. Ella no respondió. Bajó la vista, y en ese silencio estaba toda la respuesta que necesitaba. Mientras el mundo de mis hijos se desmoronaba, yo estaba construyendo el mío. No le dije nada importante a Lorena esa noche. Le ofrecí un té. Nos sentamos en la cocina y la escuché hablar durante casi una hora. Me habló de Gustavo, de cómo había cambiado después de la muerte de Carmen, de cómo se había convencido a sí mismo de que modernizar la empresa significaba deshacerse de lo antiguo. Me habló de Iván, que nunca había estado de acuerdo, pero que tampoco había tenido el valor de oponerse. Me habló de ella misma con una honestidad que me costó escuchar, porque era la honestidad de alguien que reconoce su propia cobardía demasiado tarde. Cuando terminó, le dije lo mismo que le había dicho a Iván por teléfono. «Habla con el licenciado Bernardo, Lorena. Él tiene mis condiciones. Si Gustavo quiere resolver esto, ese es el camino». Ella asintió. Se levantó. Me dio un abrazo en la puerta que yo recibí sin rechazar, pero también sin corresponder completamente. No porque no la quisiera, sino porque los abrazos que llegan después del daño tienen un peso distinto, y yo todavía estaba cargando ese peso. Cuando cerré la puerta, me quedé un momento en el pasillo. Luego fui a mi cuarto, saqué el portafolio café de piel del closet, lo puse sobre la cama y empecé a trabajar, porque mientras mis hijos corrían de un lado a otro intentando apagar incendios, yo había estado construyendo algo con mucha más calma y mucha más precisión. No lo hice por venganza.
Me importa que eso quede claro. Lo hice porque 23 años de trabajo merecen una salida digna, y una salida digna no se improvisa. Se construye con documentos, con fechas, con números exactos y con un abogado que sabe lo que hace. Bernardo y yo habíamos trabajado en 3 frentes simultáneos desde la noche del martes. El primero era el fideicomiso. Habíamos constituido un fideicomiso de administración donde quedaban protegidos mis derechos sobre el 42% de la empresa. Eso significaba que aunque Gustavo intentara hacer movimientos societarios de manera unilateral, mis activos estaban blindados legalmente. Ninguna asamblea express, ningún acta de última hora, ningún licenciado de traje gris podía tocar lo que estaba dentro de ese fideicomiso sin mi autorización explícita. El segundo frente era la valuación formal. En pocos días hábiles, trabajando de manera intensiva y con información ya organizada, un valuador certificado de confianza había producido un documento de 16 páginas que establecía con precisión el valor de mi participación. 2.340.000 pesos. No un número que yo inventé, un número firmado por un perito, con metodología, con respaldo técnico, con validez legal. El tercer frente era el que más me había costado emocionalmente, pero que Bernardo me había convencido de que era necesario. Los contratos de distribución exclusiva. 3 contratos que yo había negociado personalmente a lo largo de los años con distribuidores de otros estados. Contratos que llevaban mi firma como representante legal y que contenían una cláusula común en contratos de distribución formal que yo siempre me había asegurado de respetar. Cualquier cambio en la representación legal de la empresa requería notificación formal al distribuidor con 30 días de anticipación y su aceptación expresa por escrito. Sin esa aceptación, los contratos seguían siendo válidos bajo mi representación. Y sin esos contratos, la empresa perdía el 40% de sus ingresos anuales. Bernardo me había explicado que esto no era una trampa que yo les había tendido. Era simplemente la consecuencia natural de 23 años de trabajo cuidadoso. Ese capital no se transfería automáticamente a quien decidiera ocupar mi lugar. Tenía que ganarse, y ganarse llevaba tiempo. La noche del viernes la pasé en el despacho de Bernardo hasta casi la medianoche, revisando el documento final. Era una propuesta de compraventa de mi participación societaria, 2.340.000 pesos, pagaderos en 3 tractos, en un plazo máximo de 180 días, con garantía real sobre los activos de la empresa. A cambio, yo autorizaría de inmediato las operaciones bancarias necesarias para el pago al proveedor, iniciaría el proceso de sustitución ante el SAT de manera ordenada y notificaría a los distribuidores sobre la transición con el tiempo reglamentario. Una salida limpia, justa para ambas partes, sin destruir lo que Carmen y yo habíamos construido. Bernardo me pasó el documento y esperó mientras lo leía completo por última vez. Cuando llegué a la última página, me detuve. Había una línea al final que Bernardo había agregado por iniciativa propia. Una cláusula breve que decía que como parte del acuerdo quedaba constancia expresa del reconocimiento de la contribución del señor Rodrigo Ferreiro como cofundador y administrador principal de la empresa durante 23 años. Lo miré. No era necesario ponerlo, le dije. No era necesario, coincidió. Pero era justo. Firmé la propuesta como parte interesada. La guardé en el portafolio café. Y me quedé un momento sentado en silencio en ese despacho que olía a café viejo y a papel importante. Pensé en Carmen, en cómo le habría gustado ver esto. No la parte del conflicto, sino esta parte, la parte donde su marido,
al que habían intentado reducir a nada con 3 hojas de papel, se levantaba de la silla con la espalda derecha y con todo lo que le correspondía guardado en un portafolio de piel. Bernardo cerró su carpeta y me miró. «Ya está todo listo, Rodrigo. Ahora solo queda esperar a que llamen a la puerta». Sonreí. «No voy a tener que esperar mucho», dije, y tenía razón, porque al día siguiente, sábado por la mañana, al tercer día desde que todo empezó, mientras yo regaba las macetas de Carmen con la misma calma de siempre, escuché golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran los golpes desesperados del hombre que siente que el mundo se le está cayendo encima y que la única salida está al otro lado de esa puerta. Ya saben quiénes eran. Hay momentos en la vida que uno ensaya sin saber que los está ensayando. Durante los 3 días anteriores, mientras Bernardo y yo construíamos cada documento, mientras don Aurelio me llamaba con noticias desde adentro, mientras Lorena lloraba en mi cocina y Iván me dejaba mensajes que yo no contestaba, había una imagen que me visitaba de manera recurrente, la imagen de ese momento, de ese instante exacto en que abriera la puerta y los viera del otro lado. Me había preguntado muchas veces cómo me sentiría. Ahora lo sabía. Me sentía tranquilo, con una tranquilidad que no era frialdad ni tampoco indiferencia. Era la tranquilidad del hombre que ya procesó el dolor, que ya tomó sus decisiones, que ya sabe exactamente lo que vale y lo que quiere. La tranquilidad que da haber dormido bien 3 noches seguidas mientras otros no podían cerrar los ojos. Gustavo estaba al frente. Camisa de vestir arrugada, sin corbata, con las ojeras de quien ha pasado 2 noches mirando el techo y calculando desastres. Ya no parecía el mismo hombre que 3 días antes me había mirado con esa frialdad de extraño. Era como si en pocas horas hubiera entendido algo que le tomó años ignorar. Detrás de él, Lorena, que me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Y al fondo Iván, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente agachada, igual que cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Los miré a los 3. Bebí un sorbo de mi café. Nadie habló durante varios segundos. Fue Gustavo el que rompió el silencio, y lo hizo con lo último que yo esperaba, sin arrogancia. La arrogancia había desaparecido completamente. Lo que quedaba era un hombre de 44 años que se parecía por primera vez en mucho tiempo al muchacho que alguna vez entró nervioso a trabajar en la empresa de sus padres. «Papá, la empresa se está cayendo», dijo. La voz le salió ronca. El banco limitó las operaciones importantes al no contar con la validación completa del representante legal. Los proveedores nos bloquearon. Los empleados están preguntando si va a haber nómina la próxima semana. Necesitamos las claves. Por favor, me hice a un lado. «Pasen», dije. Los 3 entraron en silencio. Los llevé a la sala. Fui a la cocina, serví 3 tazas de café, las puse sobre la mesa y me senté en mi sillón de siempre, el que da frente a la foto de Carmen. Ellos se acomodaron en el sofá, apretados, como si el espacio físico reflejara exactamente la situación en que se encontraban. Iván fue el primero en quebrar. No lo vi venir. Iván siempre había sido el más reservado de los 3. Pero esa mañana, en mi sala, con el café caliente frente a él que no tocó, se inclinó hacia adelante, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No era el llanto performativo de quien busca manipular. Era el llanto sucio e incómodo del que no puede más, del que cargó demasiado tiempo algo que no supo sostener. «Perdóname, papá», dijo entre las manos. «Yo sabía que estaba mal. Desde el principio. Yo sabía que no estaba bien y no dije nada». Lo miré. Sentí algo moverse en algún lugar dentro del pecho. No lo aplaqué, pero tampoco lo dejé salir. No era el momento. Lorena le puso una mano en el hombro a Iván. Ella también tenía los ojos brillantes, pero se contenía, mordiéndose el labio de esa manera que heredó de Carmen.
Gustavo miraba el café, las manos sobre las rodillas, los dedos entrelazados con una tensión que se le notaba hasta en los nudillos. Esperé. Tardó casi un minuto completo. Un minuto de silencio en esa sala que conocía cada objeto, cada cuadro, cada grieta pequeña del techo. Un minuto que debió pesarle mucho a un hombre como él, que siempre había llenado los silencios con palabras y con planes y con certezas. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían algo que yo no le había visto nunca. «Papá», dijo despacio, con una voz que era casi irreconocible por lo baja que salía. «Te lo ruego». 3 palabras. Me quedé en silencio, y en ese silencio encontré algo inesperado. No encontré satisfacción, encontré algo más parecido a la tristeza, una tristeza limpia y sin rabia, la tristeza de un padre que ve a sus hijos rotos frente a él y que sabe que parte de ese quiebre es resultado de algo que también él pudo haber evitado si hubiera hablado antes, si hubiera puesto límites antes, si hubiera dicho en voz alta muchas cosas que se quedaron guardadas en el mismo cajón con llave donde guardaba los documentos. Pero la tristeza no significaba capitulación. «Gustavo», dije finalmente, «el licenciado Bernardo tiene un documento listo desde ayer, una propuesta formal, con números reales, con condiciones justas para los dos. Antes de hablar de claves y de accesos, necesito que lean ese documento, los 3, con calma». «¿Qué tipo de propuesta?» «Una justa», respondí. Algo que a Carmen le hubiera parecido correcto. Fue la primera vez que mencioné a su madre en esos 3 días. Y lo hice porque era la verdad más simple que tenía a la mano. Carmen había construido esa empresa con la misma convicción con que había construido esa familia. Lo que yo pedía no era destruir ninguna de las dos. Era que se reconociera lo que era mío. Porque yo seguía siendo socio y representante legal registrado, y eso no se elimina con una reunión. «¿Y si aceptamos?», preguntó Gustavo. «¿Vas a autorizar las operaciones del banco, el pago al proveedor? Si aceptan la propuesta de manera formal, firmada ante notario», dije, «autorizo las operaciones mínimas necesarias para que la empresa no pierda la nómina ni al proveedor». Iván levantó la cara de entre las manos, me miró. «¿Nos vas a ayudar?». Lo miré a él, a Lorena, a Gustavo. «Siempre los voy a ayudar», dije. «Pero eso no significa que no me vayan a pagar lo que me deben». Gustavo asintió despacio. Tomó su taza de café. Bebió. «¿Cuándo podemos ver el documento?» «Hoy», dije. «Desde el viernes por la noche le avisé al licenciado Bernardo que era posible que lo necesitara hoy. Si quieren, lo llamo ahora mismo». Me levanté hacia el teléfono, y entonces Gustavo dijo algo en voz baja, mirando la foto de su madre en la pared, con esa voz que ya no tenía nada de fría ni de calculada. Ojalá mamá no hubiera visto esto. Me detuve un momento de espaldas a ellos. «No lo vio», dije. «Pero yo sí». Y marqué el número de Bernardo. La verdad dicha con calma tiene más peso que un grito. Bernardo llegó a la casa a las 11 de la mañana con su portafolio negro y esa manera suya de entrar a un lugar como si ya conociera cada rincón. Desde el viernes por la noche le había avisado que era posible que lo necesitara el sábado. Llegó sin hacer preguntas, como hacen los abogados que llevan años trabajando contigo y ya saben cuándo algo es serio. Saludó a los 3 con un apretón de manos, breve y profesional, se sentó a la mesa del comedor, abrió el portafolio y colocó 3 copias del documento frente a mis hijos. «Tómense el tiempo que necesiten», dijo. «Estoy aquí para responder cualquier pregunta». Los 3 leyeron en silencio. Gustavo fue el más metódico, página por página. Lorena leía más rápido, deteniéndose en los números. Iván avanzaba despacio, como quien lee en un idioma que entiende, pero que no domina completamente. Yo no leí, me lo sabía de memoria. Me serví otro café y esperé. Fue Gustavo el primero en terminar. Dejó el documento sobre la mesa con cuidado.
2.340.000 pesos, dijo, no como acusación, como quien lee un número en voz alta para terminar de creerlo. Así valúa el perito certificado mi participación, dije. No es un número que yo inventé. Está respaldado en 16 páginas de metodología firmadas por un profesional. La empresa no tiene ese efectivo disponible ahora mismo, dijo Gustavo. Lo sé, respondí. Por eso la propuesta contempla 3 tractos en 180 días, con garantía real sobre los activos. Es una condición razonable para ambos lados. Gustavo miró a Bernardo. ¿Y si solicitamos un plazo mayor? ¿12 meses? Bernardo negó con calma. La propuesta es de 180 días. Sin embargo, como parte del acuerdo, el señor Ferreiro autoriza de manera inmediata las operaciones bancarias para el pago al proveedor principal y garantiza el proceso ordenado de sustitución ante el SAT. Eso les da estabilidad operativa inmediata para generar el flujo necesario para cumplir con los tractos. Lorena levantó la vista del documento. ¿Y los contratos con los distribuidores? Los contratos tienen una cláusula de notificación de 30 días, común en este tipo de acuerdos de distribución formal. Respondí. Siempre me aseguré de respetarla. Si llegamos a un acuerdo hoy, inicio el proceso de notificación esta misma semana. Los distribuidores tienen mi palabra y mi historial. Si yo les digo que la transición es ordenada y que la empresa sigue siendo confiable, lo van a aceptar. Si no llegamos a un acuerdo, esos contratos entrarían en un proceso de incertidumbre operativa que podría afectar su continuidad. El silencio que siguió tenía el peso exacto de lo que acababa de decir. Gustavo entrelazó los dedos sobre la mesa. Reconocí ese gesto. Era el mismo que yo hacía cuando estaba calculando algo difícil. Lo había heredado de mí sin saberlo. ¿Hay margen de negociación en el monto? No, dije. Sin rodeos, sin suavizar, sin la tentación de ceder un centavo de lo que era justo por hacer el momento más cómodo. Gustavo asintió lentamente. Miró a Lorena, luego a Iván, que asintió con una pequeñez que era toda la opinión que tenía para dar. Necesitamos unos minutos, dijo Gustavo. Tómense los que necesiten, respondí. Me levanté. Bernardo y yo vamos a estar en la sala. Nos sentamos en silencio. Bernardo revisaba algo en su celular con discreción. Yo miraba la foto de Carmen. Le pregunté en silencio si estaba haciendo lo correcto. No me respondió con palabras. Pero el sol que entró de pronto por la ventana y le iluminó la cara en la fotografía, lo tomé como algo. Tal vez no era una señal. Tal vez solo era el sol de Puebla que finalmente se había decidido entre la lluvia y el cielo despejado. 17 minutos después, Gustavo apareció en la puerta de la sala. Aceptamos, dijo. 2 palabras. Las 2 palabras más cortas y más largas que me había dicho en la vida. Regresamos a la mesa. Bernardo explicó cada cláusula con paciencia. Gustavo firmó primero, luego Lorena, luego Iván. Cuando llegó mi turno, tomé la pluma y antes de firmar me permití un segundo. El tiempo necesario para recordar la noche en que Carmen y yo firmamos el acta constitutiva en una notaría del centro de Puebla, con una deuda encima y un sueño adentro, con la certeza de que lo que construíamos juntos duraría más que nosotros. Duró, solo que de maneras que ninguno de los dos imaginamos. Firmé. Bernardo recogió los documentos. Luego abrió su teléfono y me miró. ¿Llamo al banco para la autorización de la transferencia al proveedor? Llame, dije. Mientras Bernardo hacía la gestión, Gustavo se quedó sentado frente a mí. Los otros 2 habían ido por agua a la cocina. Estábamos solos por primera vez desde la junta, desde el día en que me dijo las palabras que todavía me resonaban, aunque ya no me quemaban. Me miró. Papá, yo... Lo interrumpí, con la firmeza del padre que quiere que su hijo entienda algo de verdad. Gustavo, esperé a que me mirara bien. Le voy a dar 3 días a esto, los mismos 3 días que ustedes me dieron a mí. Pero ahora arréglate solo.
Él no respondió. Bajó la vista, y en ese movimiento pequeño y silencioso había más reconocimiento del que cualquier palabra podría haber contenido. Bernardo colgó el teléfono y asintió. La transferencia quedó autorizada y en proceso para reflejarse ese mismo día. Por la ventana, Puebla brillaba ya sin nubes. Hay lugares que uno elige y lugares que lo eligen a uno. Los 30 días siguientes fueron los más ordenados que había vivido en mucho tiempo. No los más fáciles, ordenados, que es algo muy diferente. Cumplí cada punto del acuerdo con la misma precisión con que había cumplido cada responsabilidad durante 23 años. Inicié el proceso de sustitución ante el SAT de manera formal. Notifiqué a los 3 distribuidores con la documentación correcta, hablé con cada uno personalmente por teléfono, les expliqué la transición, les di mi palabra de que la empresa seguía siendo sólida. Los 3 aceptaron, porque en los negocios, como en la vida, la palabra de un hombre que siempre ha cumplido vale más que cualquier contrato. El primer tracto llegó puntual. 780,000 pesos depositados en la cuenta que Bernardo había abierto para administrar el fideicomiso. Lo vi en la pantalla del banco una mañana de martes y no sentí euforia. Sentí algo más parecido al alivio silencioso de quien cobra una deuda que no era de dinero, sino de dignidad. Don Aurelio me llamó esa misma semana. Don Rodrigo, ya se nota diferente la cosa por aquí. El señor Gustavo anda más callado, más pensativo, como que algo le cambió. Eso es bueno, Aurelio, respondí. ¿Y usted cómo está? Me quedé un momento con esa pregunta. Era simple y era enorme al mismo tiempo. Estoy bien, dije. Y era verdad. La decisión de Oaxaca no fue repentina. Llevaba años rondándome sin que yo le diera nombre. Carmen y yo habíamos hablado alguna vez de retirarnos allá cuando la empresa estuviera estable, cuando los hijos estuvieran asentados, cuando hubiera tiempo para vivir despacio. Ese momento nunca llegó mientras ella estuvo, pero seguía pendiente, como una promesa que uno le hace a alguien que ya no está y que por eso mismo pesa más, no menos. Empecé a hacer las gestiones en silencio. Encontré una casa pequeña en los valles centrales de Oaxaca, con un jardín que olía a tierra húmeda y a jacaranda, con una terraza que daba hacia el cerro y una cocina con luz natural desde temprano. No era grande. No necesitaba que fuera grande. Necesitaba que fuera mía. La última semana en Puebla la pasé cerrando cosas con la misma calma con que había hecho todo lo demás. Empaqué lo necesario, que resultó ser mucho menos de lo que imaginaba. Las macetas de Carmen las repartí entre 2 vecinas que las conocían y que prometieron cuidarlas. Me quedé con una sola, la más pequeña, la que ella había plantado el año antes de morir, con una semilla que trajo de no sé dónde y que florecía morada cada primavera. La puse en el asiento de atrás del coche, junto al portafolio café de piel. La mañana de la partida, don Aurelio llegó temprano, sin avisar, con su manera de siempre discreta y presente. Me ayudó a cargar las últimas cajas en silencio. Cuando terminamos, nos quedamos parados frente al coche un momento. Me extendió la mano, se la estreché y luego lo abracé. Ese abrazo que entre hombres de nuestra generación dice todo lo que las palabras no saben decir. Cuídese mucho, don Rodrigo. Usted también, Aurelio, usted también. Manejé hacia Oaxaca con la ventana entreabierta. El aire cambiaba conforme uno se alejaba de Puebla. Se volvía más seco, más limpio, con ese olor a tierra que a mí siempre me había parecido el olor más honesto del mundo. Llegué al atardecer, la casa olía a cal y a madera, el jardín estaba callado. La terraza miraba hacia el cerro, que en esa hora tenía ese color entre naranja y morado, que uno solo ve en Oaxaca y que ninguna fotografía termina de capturar bien. Me senté en la silla de madera que había quedado en la terraza. Puse el café sobre la barandilla y apagué el celular.
No lo hice por rencor, no lo hice para castigar a nadie. Lo hice porque había momentos en la vida en que uno necesitaba escucharse a sí mismo sin interrupciones, sin notificaciones, sin el peso de los apellidos ajenos ni de los problemas heredados. Me quedé mirando el cerro hasta que oscureció del todo. Pensé en Carmen, en los números que revisábamos de noche en la mesa de la cocina, en la camioneta usada del primer año, en la bodega que olía a cemento, en 23 años de tornillo invisible que sostuvo una estructura que nadie vio hasta que faltó. No los odio, nunca los odié, pero aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes, algo que le diría a cualquier hombre de mi edad que esté cargando en silencio lo que otros deberían ver. El silencio tiene dos caras. Una te destruye cuando callas lo que mereces. La otra te salva cuando usas el silencio como respuesta. Yo usé las dos. Y a veces la dignidad no se defiende gritando. Se defiende sabiendo cuándo soltar. Hay cosas que se heredan y otras que se pierden para siempre.